Cuando vi a mi novio deslizar el dedo por la pantalla de mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta, sino porque ahí, entre esas conversaciones que creía haber borrado, había una que lo cambiaría todo. Intenté recuperar el móvil, pero él se apartó con rapidez, con los ojos fijos en la pantalla. Observé cómo su rostro iba perdiendo expresión, transformándose línea a línea, como si cada palabra lo alejara de la persona que éramos. Sabía exactamente qué mensaje estaba por aparecer. Ese que no solo evidenciaba la traición, sino que mostraba que no había sido un accidente. Que yo tomé decisiones. Que lo oculté. Que lo viví. Mis rodillas se debilitaron. En ese instante el móvil vibró en su mano y una notificación emergió. Vi cómo palideció al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil, ni siquiera parpadeaba. Me mordí la parte interna de la mejilla, vieja costumbre que siempre me traiciona cuando estoy al borde del abismo. Escuchaba su respiración agitada desde donde estaba, como si cada inhalación fuera una cuenta regresiva. Lo sabía. Era eso lo que más temía. Porque 3 meses atrás, tomé una decisión de la que no hay regreso. Una decisión que me marcó. Que nos marcó. Y ahora todo se venía abajo. Déjenme contarles cómo empezó todo. Antes de revelarles el secreto que tanto me esforcé por ocultar, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad ven este vídeo, y respóndanme sinceramente, ¿alguna vez han guardado un secreto que terminó por salir, aunque hicieron todo por evitarlo? Nunca fui de esas personas que creen en los nuevos comienzos. En los reinicios perfectos. A veces pienso que la gente dice eso para convencerse de que los errores pasados no volverán, aunque siempre lo hacen. Pero cuando me senté frente a ese escritorio, el primer día en esa nueva oficina, intenté creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podían ser distintas. Me contrataron como asistente ejecutiva en una firma de inversiones bastante reconocida. El tipo de lugar donde todo huele a café caro, perfumes discretos y ambición contenida. Me vestí con una falda recta gris, una blusa blanca y mi mejor intento de parecer segura. Por dentro me sentía como una impostora. Por fuera esperaba que mi maquillaje hiciera el resto del trabajo. Mi novio me escribió ese mismo día por la mañana. Me envió una foto del desayuno que me había dejado listo, pan tostado, aguacate, huevos revueltos en forma de corazón. Estoy orgulloso de ti. Vas a brillar. Lo leí 2 veces. No pude evitar pensar que su ternura me daba una culpa anticipada que no lograba ubicar. No entendía por qué. La sala de juntas estaba repleta de caras nuevas. Nadie me prestó demasiada atención, salvo una mujer de gafas gruesas que me miró de reojo con una mezcla de curiosidad y desdén. Supuse que en estos lugares, los asistentes cambian tanto que nadie se molesta en recordar nombres. Pero entonces él entró. No lo reconocí al instante como el jefe. Venía sin saco con la camisa remangada y el teléfono en una mano. Se detuvo frente a la pizarra, miró a todos y dijo algo sobre los resultados del trimestre. Su voz era grave sin esfuerzo por llamar la atención. Simplemente mandaba. Nuestros ojos se cruzaron apenas unos segundos. Nada intenso, nada fuera de lugar. Pero sentí algo. Como si una hebra invisible se tensara entre nosotros. Me sentí ridícula por notarlo. Más tarde, mientras entregaba unos documentos en su oficina, me pidió que me acercara al escritorio. Su forma de hablar era pausada. No me dijo nada fuera de tono, nada que pudiera tomarse como inapropiado. Y sin embargo el silencio entre frase y frase, la forma en que me sostenía la mirada cuando yo hablaba, había algo ahí. Salí con la garganta seca. Mi compañero de escritorio, un tipo sarcástico y demasiado observador para su propio bien, me dijo en voz baja, ten cuidado con él. Tiene la costumbre de coleccionar asistentes. Pero las deja cuando se cansa del diseño. No respondí. Solo forcé una sonrisa. A media tarde fui al baño a retocarme el maquillaje. Frente al espejo me observé más de la cuenta. Me acomodé el cuello de la blusa, me subí ligeramente la falda.
Me pregunté si estaba tratando de agradarle. Si algo en mí quería que me mirara distinto a las demás. Ese pensamiento me acompañó todo el camino a casa. En el metro me repetía que solo era mi imaginación. Que llevaba años con alguien que me cuidaba, que me esperaba con cenas hechas con cariño, que nunca me levantó la voz ni me hizo sentir invisible. Pero también sabía que hacía meses que no me tocaba como antes. Que sus besos eran más rutina que deseo. Que cuando hablábamos, lo hacíamos como compañeros de cuarto, no como pareja. Esa noche, mientras cenábamos, me preguntó cómo había sido el primer día. Le conté que había muchas cosas por aprender, que todo era nuevo y algo intimidante. Él sonrió, me sirvió más vino, y me dijo, tú puedes con eso y más. Me besó en la frente y siguió hablando de su día. Yo asentía, pero mi cabeza estaba en otra oficina. En otro escritorio. En otros ojos. Antes de dormir, abrí el correo en mi celular. Tenía un mensaje del jefe. Un recordatorio de una reunión para el día siguiente. Firmado con su nombre. Nada más. Pero igual lo releí 2 veces. Y lo guardé. El ascensor se detuvo de forma brusca, como si algo invisible lo hubiera empujado desde fuera, obligándolo a detenerse en medio del trayecto. La luz parpadeó un segundo antes de estabilizarse, y el silencio que siguió fue tan denso que sentí que ocupaba todo el espacio reducido entre él y yo. Éramos solo nosotros dos. Nadie más. Ninguna señal de movimiento, ni una voz por el altavoz. Solo el zumbido suave del sistema de ventilación y la respiración cada vez más audible de ambos. Me había adelantado para bajar temprano, con la excusa de llevar unos informes al buzón del edificio. Él venía detrás, sin haber dicho una sola palabra durante el resto de la tarde. La reunión que habíamos compartido fue tensa, llena de miradas que no debían durar tanto, de silencios que nadie más notaba pero que a mí me consumían. Lo miré de reojo. Estaba revisando su reloj, luego presionó el botón de emergencia con calma. Su serenidad me ponía aún más nerviosa. Yo no podía dejar de mover los dedos, jugando con el borde de mi carpeta como si eso pudiera distraerme de la realidad. Estábamos atrapados. Literalmente. Él habló primero con voz baja, parece que esto tomará un momento. Asentí sin mirarlo, evitando su rostro reflejado en el espejo del ascensor. No sabía cómo actuar. El espacio se volvía más estrecho con cada segundo. Mis piernas estaban tensas, el calor comenzaba a acumularse entre nosotros. Sentí una gota de sudor correr por mi espalda, y no supe si era por el encierro o por él. Intenté romper el silencio. Le conté sin pensarlo demasiado, que no me gustaban los ascensores. Que prefería las escaleras siempre que podía. Él me respondió que su esposa tenía miedo a los espacios abiertos, que odiaba los lugares sin control. Curioso, dijo. Lo opuesto a ti. Lo miré por primera vez desde que el ascensor se detuvo. Estaba apoyado contra la pared de acero con los brazos cruzados y la cabeza ligeramente inclinada. Su camisa, aún impecable, tenía el primer botón desabrochado. Era un detalle insignificante, pero de repente se volvió imposible de ignorar. Me senté en el suelo, más por necesidad de estabilizarme que por comodidad. Él tardó unos segundos antes de hacer lo mismo, dejando una distancia prudente entre nosotros. Pero aún así, podía sentir su presencia, como una corriente de aire templado que me envolvía sin tocarme. No hablamos durante varios minutos. Y sin embargo el silencio era tan elocuente que parecía una conversación entera. Mis pensamientos se aceleraban. Recordaba el café que había dejado esa mañana, el mensaje de mi novio que apenas contesté, la mirada de advertencia de mi compañero en la oficina. Todo parecía tan lejano en ese momento. Como si mi vida anterior estuviera en otro piso, en otro edificio, inaccesible. Él se inclinó ligeramente hacia mí. No demasiado. Solo lo suficiente para que su voz llegara más cerca. Si fueras mía, dijo sin adornos, sin urgencia, no te perdería de vista. No supe qué responder. Ni siquiera supe si debía hacerlo.
Había algo en su tono, en su elección de palabras, que me atrapó por completo. No era una confesión. No era un coqueteo. Era una afirmación dicha con la seguridad de quien no espera aprobación. El tiempo pareció ralentizarse en ese instante. Mi respiración se hizo más corta. Sentía cada parte de mi cuerpo con una intensidad incómoda, como si todas mis terminaciones nerviosas estuvieran al borde de la piel. La carpeta que tenía entre las manos cayó al suelo sin que me diera cuenta. Lo miré. Esta vez sin miedo. Con todas las preguntas que no me atrevía a hacer escritas en la cara. Él sostuvo la mirada sin parpadear. Y entonces sucedió. Nos besamos. Después de eso, el ascensor volvió a funcionar. Como si el universo hubiera estado esperando que algo se rompiera dentro de mí para dejar que el metal siguiera su curso. No hablamos mientras descendíamos. El silencio volvió a llenarlo todo, pero ya no era el mismo. Era un silencio distinto, denso, irreversible. Salí primero sin decir adiós. Caminé rápido como si al acelerar el paso pudiera borrar lo que había pasado segundos antes. Sabía que no podía. Sabía que esa línea había sido cruzada, que ya nada volvería a ser igual. En el trayecto a casa, no miré el celular. No le escribí a nadie. Ni siquiera encendí la música. Me senté en el autobús con las manos en el regazo, viendo pasar las luces de la ciudad como si no me pertenecieran. Cuando llegué al apartamento, mi novio estaba en la cocina. Me recibió con una sonrisa, me preguntó cómo había ido todo. Le dije que había sido un día largo. Me ofreció té, me acarició la espalda. Su calidez me dolió. Me duché en silencio. El agua no borró nada. Esa noche, mientras él dormía, yo seguía despierta. Mirando el techo. Escuchando su respiración tranquila a mi lado. Yo ya no era la misma. Desperté antes de que sonara el despertador, con la sensación extraña de haber soñado algo importante y olvidarlo apenas abrí los ojos. A mi lado él seguía dormido con una expresión tranquila, ajeno a la tormenta que llevaba dentro. Lo observé durante unos segundos, como si buscara en su rostro una pista de lo que debía hacer, una señal que me dijera si todavía podía regresar a ese lugar seguro en el que habíamos vivido tanto tiempo. Pero no sentí nada. Solo una distancia suave, silenciosa, instalada entre nosotros desde hacía semanas, quizá meses. Me levanté despacio sin hacer ruido, y fui a la cocina. Preparé café solo para mí. Él siempre dormía hasta tarde cuando no tenía reuniones. Mientras el agua hervía, revisé el celular. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Tampoco esperaba nada. No sabía qué hubiera hecho si hubiese llegado algo de él. El silencio entre nosotros era tan ensordecedor como lo había sido el ascensor la noche anterior. En el espejo del baño me vi distinta. No era algo tangible, mi cara seguía siendo la misma, mis ojeras un poco más marcadas por el insomnio, el cabello enredado por el sueño agitado. Pero algo en la forma en que me sostenía la mirada revelaba una grieta nueva, una fisura en la seguridad con la que antes me movía por el mundo. Había hecho algo que no podía deshacer. No sabía aún si me arrepentía. Solo sabía que ya estaba hecho. Llegué al trabajo antes de todos. No por obligación, sino por impulso. Necesitaba moverme, llenar el silencio con algo. Me refugié en el escritorio, abrí correos, organicé carpetas que no requerían orden, respondí mensajes que podían esperar. Todo menos pensar. Todo menos mirar hacia la oficina que estaba al final del pasillo, esa puerta cerrada que ahora representaba algo más que jerarquía. A media mañana, él pasó junto a mi escritorio. No se detuvo, no me miró, no dijo nada. Solo dejó una taza de café sobre mi mesa. Su forma de actuar era calculada, precisa, como si supiera que cualquier palabra innecesaria podía desmoronar lo que fuera que estábamos pretendiendo construir. Ese gesto, ese simple café, me golpeó con más fuerza que cualquier mirada o frase. Era un recordatorio de que lo que había pasado no se borraría con la rutina. Estaba ahí latiendo entre los papeles y los teclados.
Durante la pausa fui al baño solo para estar sola. Me miré en el espejo por segunda vez en el día. Esta vez me fijé en los pequeños detalles, el labial que había reaplicado sin pensar, los pendientes que él había elogiado días antes, el perfume que me puse esa mañana sin recordar por qué lo había elegido. Todo parecía cargado de significado. Todo era sospechoso, incluso para mí. Por la tarde mi compañero de escritorio me lanzó una mirada extraña. No dijo nada, pero su silencio era más inquisitivo que cualquier comentario. Me pregunté si algo se me notaba, si mi forma de caminar, de hablar o de respirar había cambiado. Sentía que todos sabían, aunque probablemente nadie lo hacía. Era mi mente la que multiplicaba la culpa y la exponía ante el mundo como un cartel. Esa noche mi novio me propuso una cena fuera. Dijo que quería celebrar mi primera semana en el nuevo trabajo. Yo asentí, sonreí y acepté. Fuimos a un restaurante pequeño que solíamos visitar en nuestros primeros años. Él estaba entusiasmado, hablaba de planes, de viajes pendientes, de cosas que podríamos hacer. Yo asentía e intentaba mantenerme presente, pero mi mente se desviaba constantemente. Cada vez que mencionaba el futuro, yo pensaba en el ascensor. En cómo un instante puede cambiar una línea recta en un camino torcido. Cuando me preguntó cómo me sentía en el trabajo, le dije que estaba bien, que aún me adaptaba, que era un ambiente exigente pero estimulante. Me miró con orgullo. Dijo que sabía que lo lograría, que siempre había creído en mí. Yo tomé su mano sobre la mesa, no como gesto romántico sino como ancla. Como quien intenta no dejarse llevar por una corriente interna. Él no lo notó. O eligió no notarlo. Esa noche, ya en casa, mientras él veía una película y yo fingía leer un libro, decidí escribir un mensaje. No lo envié. Solo lo redacté. Decía algo como, no sé qué somos. No sé si quiero que esto continúe. Pero tampoco puedo ignorarlo. Lo dejé en borradores, lo leí varias veces y luego lo eliminé. Antes de dormir, él me abrazó por detrás con ternura. Me susurró que me amaba. Yo cerré los ojos y me obligué a creer que eso bastaba. Que su amor debía ser suficiente para mantenerme lejos de la línea que ya había cruzado. Pero la verdad es que en lo más profundo, yo sabía que ya no era cuestión de amor. Era otra cosa. Algo que apenas empezaba a entender. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, pero yo ya no era la misma. Me desperté con el sonido suave de la cafetera automática encendiéndose y por un instante deseé poder detener el tiempo justo ahí, en ese lugar de rutina familiar. Todo en casa parecía seguir igual, los cojines en el mismo sitio, la taza que siempre usaba él esperando sobre la encimera, la radio encendida en volumen bajo con las noticias de fondo. Todo igual, menos yo. Él me saludó con su beso habitual en la frente. Me preguntó si había dormido bien, y respondí con un gesto afirmativo. No quería hablar demasiado. No quería que mi voz temblara sin motivo aparente. Cada palabra se había vuelto peligrosa. Cada silencio, aún más. En el transporte al trabajo me forcé a mantener los ojos clavados en la ventana, no en la pantalla del celular. No quería revisar mensajes. No quería que sus iniciales aparecieran entre las notificaciones. Lo que pasó en el ascensor seguía ahí, flotando como una nube densa que se resistía a disiparse. Quería creer que era posible dejarlo atrás, encerrarlo en esa caja metálica donde comenzó, pero mi mente no cooperaba. Lo repetía en bucle desmenuzando cada detalle como si en uno de ellos encontrara una excusa suficiente para olvidar. Al llegar a la oficina, todo parecía funcionar como siempre. La recepcionista revisaba los correos impresos, el jefe de proyectos discutía en voz baja con alguien del departamento legal, y yo, como si nada hubiera ocurrido, pasé mi tarjeta por el lector y caminé hasta mi escritorio. Pero apenas abrí mi computadora, apareció el primer mensaje. No llevaba remitente, solo una dirección interna sin nombre. Decía, a las 11 en la sala 3. No tardes. Sin firma. No hacía falta. Lo leí 3 veces antes de cerrar la pantalla. Sentí como mis palmas se humedecían,
como si mi cuerpo anticipara algo que mi cabeza aún quería evitar. Durante las 2 horas siguientes me concentré con una precisión forzada en tareas menores, corregí errores gramaticales en informes que no me correspondían, organicé carpetas duplicadas, y fingí escuchar atentamente a una colega que me hablaba sobre un almuerzo corporativo. A las 11 en punto, con el corazón latiendo como un tambor, entré a la sala 3. Él ya estaba ahí de pie, revisando unos documentos que evidentemente no necesitaban su atención. Ni siquiera me miró al principio. Solo dijo sin apartar la vista del papel: «Gracias por venir». Asentí, aunque él no lo vio. Me quedé de pie. No me invitó a sentarme. No intentó acercarse. El silencio entre nosotros creció, hasta volverse casi incómodo. Finalmente alzó la vista. Su rostro no mostraba emoción alguna. Solo me observó como si intentara leer algo en mí que no lograba encontrar. Yo sostuve la mirada, aunque por dentro temblaba. No hablamos de lo que había pasado. No hicimos referencia directa. Pero en sus ojos había una pregunta que no se formulaba, y en los míos, una respuesta que aún no estaba lista para ser dicha. «Deberías irte antes de que te noten aquí», dijo al cabo de unos segundos. Asentí otra vez. Me giré dispuesta a irme cuando su voz me detuvo. «No te preocupes. No diré nada. Esto no cambia nada entre nosotros. A menos que tú lo permitas». Esa frase quedó dando vueltas en mi cabeza durante el resto del día. No sabía si era una liberación o una provocación. ¿De verdad no cambiaba nada? ¿Podía simplemente seguir como si nada hubiera pasado? La idea de retomar la normalidad me parecía casi absurda, pero al mismo tiempo profundamente tentadora. Horas más tarde, mientras almorzaba sola en una esquina de la cafetería, mi celular vibró. Era mi novio. Me preguntaba si quería cenar en casa esa noche. Que tenía ganas de preparar algo especial. Respondí con un claro seguido de un emoji sonriente. Automático. Sin alma. Sabía que él estaba haciendo un esfuerzo, que notaba mi distancia, aunque no pudiera nombrarla. Y eso me llenó de una culpa que me cortó el apetito. Volví al escritorio sin haber tocado la comida. Me senté frente a la pantalla y contemplé el cursor titilando. Me pregunté cuántas personas habrían vivido algo así, cuántas se habían cruzado en la línea tenue entre lo correcto y lo deseado, y cuántas habrían vuelto atrás. Yo aún estaba en el borde, con un pie a cada lado. Y no sabía cuánto tiempo más podría sostener ese equilibrio. A media tarde él pasó por mi lado. No dijo nada. Solo dejó sobre mi escritorio un sobre con documentos para firmar. Sus dedos rozaron los míos al entregarlo. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que todo el aire de mis pulmones se detuviera. No me atreví a levantar la vista. Cuando llegué a casa, la mesa estaba puesta. Velas encendidas, copas de vino, una comida que él sabía que me gustaba. Me abrazó con fuerza cuando entré. Me dijo que me había extrañado. Y en ese momento lo supe con claridad, algo en mí ya no le pertenecía. Aunque no pudiera nombrarlo, aunque no pudiera explicarlo, algo había cambiado. Y no tenía vuelta atrás. La invitación a la reunión fuera de la ciudad llegó de manera oficial, a través del correo institucional. Un proyecto con clientes nuevos, presentaciones importantes, seguimiento a propuestas que yo había ayudado a preparar desde el principio. Mi nombre estaba incluido como parte del equipo de apoyo, pero todos sabíamos que no era casualidad. Él había dado la orden. Él había decidido que fuera yo quien lo acompañara. No había más asistentes convocadas. Tampoco supervisores intermedios. Solo nosotros dos. Otra vez. Cuando abrí el mensaje, mi primer impulso fue rechazarlo. Pensé en excusas plausibles, malestar, compromisos personales, alguna reunión ineludible en la oficina. Pero ninguna era creíble. Tampoco lógica. No había razón para no ir, al menos no que pudiera explicar sin revelar lo que aún manteníamos en silencio. Acepté. Respondí de forma escueta, con la confirmación necesaria.
Luego cerré la pantalla y apreté los puños bajo el escritorio. Esa noche en casa, le conté a mi novio. Le dije que habría una salida de trabajo, que estaríamos un solo día fuera, que regresaríamos por la noche. Él me miró con cierta sospecha, pero no dijo nada al principio. Solo cuando me escuchó decir el nombre de mi jefe en la frase, al mencionar quién encabezaría la reunión, frunció el ceño. ¿Van ustedes dos solos? Dudé medio segundo antes de responder. No sé quién más va, pero no creo que sea solo con él. Mentí. Y lo sentí al instante. Su rostro cambió de forma sutil. No fue un reproche directo, ni una escena. Pero en su silencio había una grieta. Como si supiera que yo ya no le decía todo. Como si reconociera ese tono en mi voz, esa contención. Y aunque no insistió, yo supe que desde ese momento empezaba a desconfiar. El día del viaje amaneció gris. Las nubes cubrían el cielo sin amenaza de lluvia, pero con ese peso propio de lo que aún no termina de resolverse. Me vestí con una blusa azul oscuro discreta y pantalón de tela. Algo formal pero sin exageración. Nada llamativo. Nada que pudiera malinterpretarse. O eso me repetía, mientras elegía el perfume más neutro que tenía. Nos encontramos en el estacionamiento del edificio. Él ya estaba en el auto, revisando su teléfono. Me saludó con un leve movimiento de cabeza. Entré sin decir palabra. Durante los primeros minutos del trayecto, reinó el silencio. El tráfico era fluido, las señales pasaban frente a nosotros como imágenes de una película a la que no estábamos prestando atención. En un momento dado, sin dejar de mirar el camino, puso una canción. Era una pieza instrumental suave, piano y cuerdas. La misma que yo había tarareado inconscientemente un día en la sala de descanso, semanas atrás. No lo comenté. Solo miré por la ventana, con el pecho apretado. Al llegar al hotel donde sería la reunión, fuimos recibidos por el equipo de clientes. Todo transcurrió con normalidad. Presentaciones, argumentos técnicos, cálculos, presupuestos. Yo hablé cuando debía hacerlo, tomé notas, entregué documentos. Él fue impecable, profesional, sereno. Como si entre nosotros no hubiera más que jerarquía. Cuando terminó la jornada, nos ofrecieron quedarnos a cenar con ellos. Él rechazó la invitación, dijo que estábamos cansados y teníamos trabajo pendiente. Yo asentí como si esa fuera también mi voluntad. Caminamos juntos por el pasillo del hotel en silencio. Me entregaron la llave de mi habitación. Él ya tenía la suya. Subimos en el ascensor sin hablarnos. Cada piso que pasaba parecía alejarme de la lógica, acercarme a esa parte de mí que no reconocía, pero que estaba presente desde hacía tiempo. Nos detuvimos en su piso. Él bajó. Antes de cerrar la puerta, se volvió hacia mí. Más tarde, si necesitas revisar los informes, estaré en la 512. No fue una invitación directa. No había nada fuera de lugar en su frase. Pero su mirada decía otra cosa. Y yo lo entendí. En mi habitación, el silencio me pesó como pocas veces antes. Me senté en la cama, encendí la televisión, la apagué. Abrí el portátil, fingí revisar datos. Me miré al espejo del baño, dudando de cada movimiento. Me pregunté si debía quedarme allí, encerrada, fingiendo que nada me afectaba, o si debía enfrentar lo que ya se había iniciado tiempo atrás. Tomé la carpeta con los documentos. Salí al pasillo. Toqué la puerta. Él abrió sin sorpresa. Me miró con calma, se hizo a un lado. Entré. Nos besamos. Después, nadie dijo una palabra. Cuando volví a mi habitación, no sabía qué hora era. El pasillo estaba en silencio como si el hotel entero estuviera suspendido en el tiempo. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella. No lloré. No temblé. Solo respiré hondo como quien cruza una línea y ya no mira atrás. Sabía que lo que había ocurrido esa noche no tenía nombre. No era amor. No era odio.
No era venganza. Era algo mucho más confuso, una decisión tomada sin palabras. Una decisión que pesaría. Pero que, por alguna razón, no podía evitar. La mañana después del viaje no fue diferente a las demás, al menos en apariencia. El despertador sonó a la hora de siempre, la ciudad parecía girar en su rutina sin notar que en mí algo había cambiado por completo. Me vestí con la misma disciplina, elegí un conjunto sobrio, sin adornos, con la intención de borrar cualquier rastro del día anterior. Pero por más que intentara disfrazarlo, sabía que algo en mí delataba el cruce de esa línea invisible que hasta entonces solo había bordeado. Al llegar a la oficina, evité mirar en dirección a su despacho. No sabía si él ya estaba ahí, si había llegado antes que yo o si aún no entraba. No quería saberlo. Me concentré en abrir el correo, organizar las tareas del día, responder mensajes pendientes. Todo con una eficiencia que casi rozaba lo mecánico. Cada movimiento era una estrategia para no detenerme a pensar. Poco después, mientras tomaba un café en la pequeña sala común, lo vi pasar. Su andar firme, el rostro serio, el gesto preciso. Como siempre. Como si absolutamente nada hubiera ocurrido. No me miró. Ni una señal. Ni un gesto mínimo. Fue como si no me hubiera visto. Y sin embargo, al pasar a mi lado, dejó sobre la mesa junto a la cafetera una pequeña nota doblada. Nadie más lo notó. Solo yo. Esperé unos segundos antes de acercarme. Fingí revisar el azúcar, acomodar las tazas. Luego tomé la nota, la guardé en el bolsillo de mi chaqueta y salí de ahí. De vuelta en mi escritorio, la abrí debajo del teclado, disimuladamente. Solo decía una frase escrita con su letra inclinada y firme: lo que pasó, lo llevamos en silencio. Tragué saliva. Me quedé mirando esas palabras como si fueran una sentencia. ¿Por qué lo eran? Ese era nuestro pacto. El acuerdo tácito. Nada se hablaría. Nada se repetiría. Pero tampoco se olvidaría. El resto del día transcurrió envuelto en una calma engañosa. Todo parecía estar bajo control y, sin embargo, algo nuevo comenzaba a formarse a mi alrededor. Miradas. Susurros breves entre compañeros. Comentarios que se detenían cuando yo entraba. La intuición no necesitaba pruebas, algo había cambiado. Aunque nadie supiera que todos empezaban a notarlo. A la hora del almuerzo, mientras estaba sentada sola en una de las mesas del fondo, uno de mis compañeros, el mismo que semanas atrás me advirtió sobre él, se acercó con una sonrisa incómoda. Preguntó si podía sentarse. Asentí sin ganas. Comenzó hablando del clima, de los cambios en el sistema de gestión, de lo tarde que se había hecho la noche anterior en el área de logística. Yo respondía con monosílabos, intentando no mostrar incomodidad. Hasta que dejó caer la frase. Él no suele repetir asistente en las presentaciones fuera de la ciudad. No supe qué decir. Me limité a sostener su mirada por un instante, luego bajé los ojos al plato, donde ya no tenía apetito. Él no dijo más. Se levantó poco después, deseándome un buen día. Me quedé allí, sintiendo como la sospecha comenzaba a recorrer la oficina como una corriente invisible. Volví a mi lugar y pasé la tarde sin levantar la vista de la pantalla. No porque tuviera tanto trabajo, sino porque necesitaba evitar las miradas. La sensación de que algo estaba por desmoronarse me acompañó hasta la salida. Caminé hacia la estación con paso firme, pero por dentro todo era una mezcla de ansiedad, culpa y un deseo inexplicable de volver a un punto que ya no existía. Cuando llegué a casa, él me estaba esperando con una sorpresa. Había cocinado. Velas encendidas, música suave, un intento de hacerme sentir especial. Me abrazó al verme, me dijo que había estado pensando en mí todo el día. Me sentí invadida por una contradicción que no supe manejar. Durante la cena, hablaba con entusiasmo de un viaje que podríamos hacer, de cambiar de rutina, de buscar nuevos aires. Yo asentía, fingía alegría, me obligaba a sonreír. Cada palabra suya era una puñalada suave. No por maldad, sino por ternura.
Porque estaba haciendo todo bien. Y yo, todo mal. Después de comer, me mostró en el celular un mensaje que había escrito para mí esa mañana, pero no había enviado. Un texto simple, lleno de cariño. Lo leyó en voz alta con una sonrisa. Yo lo escuchaba como si no fuera para mí. Como si ya no pudiera responder desde el mismo lugar. Esa noche, cuando nos acostamos, se acercó más de lo habitual. Me abrazó por la espalda, sus dedos recorrieron mi brazo con ternura. Me susurró que me amaba, estaba feliz de que estuviéramos bien. Cerré los ojos con fuerza. No respondí. No porque no quisiera, sino porque ya no sabía cómo hacerlo sin traicionarlo otra vez. El sueño no llegó fácil. Pasé horas mirando la oscuridad, recordando las palabras en aquella nota, el silencio pactado, la forma en que supe que ya no había marcha atrás. Algo dentro de mí se había movido. Algo que ni siquiera yo sabía cómo detener. Y lo peor era que, pese a todo, no sabía si quería hacerlo. El lunes siguiente comenzó con una sensación extraña de desajuste, como si el ritmo habitual de las cosas ya no coincidiera con el mío. Todo parecía en su sitio, la cafetera soltando su vapor puntual, la ropa doblada en la silla, el sonido lejano de la calle despertando. Pero yo me sentía desplazada, como si mis pensamientos no encontraran lugar dentro del cuerpo que los sostenía. Él me despidió con un beso suave y un cuídate que yo respondí por inercia. Caminé hasta la estación con la mente nublada, repasando conversaciones que no habían ocurrido y respuestas que nunca dije. La rutina ya no era un refugio. Era una prueba constante, una repetición que desgastaba. En la oficina, todo seguía bajo control, al menos en la superficie. Nadie decía nada, pero la tensión se respiraba como humedad en un cuarto cerrado. Algunos compañeros me saludaban con una cordialidad más contenida, y otros simplemente evitaban el contacto visual. Los rumores, aunque mudos, ya se habían esparcido. Él mantenía su distancia con precisión quirúrgica. No había notas, ni gestos, ni roces. Pero su presencia se sentía de otro modo. Cuando pasaba cerca, no me tocaba, pero su silencio me alcanzaba como una corriente. Yo lo notaba en la forma en que ajustaba el nudo de su corbata, en cómo evitaba cruzar la mirada por más de 2 segundos. Era como si ambos estuviéramos interpretando nuestros papeles con la esperanza de que nadie notara que el guión había cambiado. A media mañana, le llamaron para asistir a una reunión de seguimiento en otro edificio de la compañía. Era algo menor, sin mayores implicaciones, pero él insistió en que yo debía estar presente. Dijo que era importante que alguien del equipo técnico acompañara al área comercial. Me entregaron los documentos, las indicaciones, el horario. Salimos justo después del almuerzo. Él manejaba, como la vez anterior, y yo me senté al lado con el portafolio sobre las piernas. Al principio no hablamos. Solo el sonido del tráfico y la radio encendida en volumen bajo llenaban el espacio. Luego, sin mirarme, me preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí, con un tono neutro sin añadir nada más. La reunión fue breve, casi innecesaria. Salimos antes de lo previsto. En lugar de regresar directamente, él sugirió parar a tomar un café. Dijo que había una cafetería en esa zona que le gustaba. Dudé unos segundos, pero asentí. No por cortesía, sino porque una parte de mí quería estirar ese momento. Sabía que no era correcto. Sabía que estaba construyendo algo que no tendría cimientos. Pero ya no me importaba tanto como antes. El lugar era pequeño, con ventanales amplios y mesas de madera clara. Nos sentamos en una esquina, lejos de la vista. Él pidió por los dos, como si conociera mis preferencias. Café sin azúcar, un vaso de agua con gas al lado. Lo miré en silencio, preguntándome en qué momento había comenzado a conocerme tan bien. No hablamos de lo que pasó. No hicimos referencias. Pero el aire estaba cargado de significados que no necesitaban palabras. Él me miró largo rato sin decir nada. Y yo sostuve su mirada por primera vez sin apartarla. Como si al hacerlo aceptara la parte de mí que no quería esconder más. Al regresar al edificio, el trayecto fue corto y denso.
No dijimos nada. Pero antes de salir del coche me detuvo con una frase seca: no estamos fingiendo tan bien como crees. No lo miré. Solo bajé, cerré la puerta y caminé hasta el ascensor con el corazón golpeando en el pecho. Esa tarde terminé mis tareas rápido. Salí más temprano con la excusa de tener un trámite personal. Él no me detuvo. No cruzamos palabra. Caminé sin dirección, sin saber si iba hacia algún lugar o solo quería escapar del edificio que ya no sentía mío. Horas más tarde, ya en casa, él llegó con flores. No era una fecha especial. Me dijo que simplemente había pensado en mí. Que últimamente me notaba distinta, más distraída. Le respondí con una sonrisa breve y un gracias. Coloqué las flores en un florero y las dejé en la mesa del comedor. Se quedaron ahí observándome como testigos mudos. Esa noche me acosté sin decir mucho. Me volví hacia la pared mientras él acomodaba las almohadas. Sentí su mano rozar mi espalda, un gesto que antes me calmaba, pero que ahora me tensaba. No era culpa. Era otra cosa. Una desconexión que ya no podía negar. Pasamos la noche juntos. Pero incluso en la cercanía, yo ya estaba en otro lugar. Con otra persona. Con otra versión de mí misma que apenas comenzaba a reconocer. El día comenzó distinto. Lo supe apenas abrí los ojos. El ambiente era más denso, como si algo estuviera por romperse, aunque aún no supiera qué. La casa estaba en silencio, demasiado. No escuché los pasos de él en la cocina ni el sonido de la ducha. Me levanté con cautela, con ese presentimiento que no se sabe de dónde viene, pero que se instala en el pecho como una advertencia. Fui al comedor y encontré su mochila sobre la silla, el celular sobre la mesa y una taza de café aún con vapor. Pero él no estaba. Llamé su nombre una sola vez, sin respuesta. Caminé hacia la habitación. La cama seguía tendida, igual que la dejé la noche anterior. Todo en orden. Todo demasiado ordenado. Me acerqué al celular por impulso, no con la intención de espiar, sino como quien busca una pista de lo que está ocurriendo. La pantalla estaba encendida. Un mensaje abierto, uno que yo había escrito semanas atrás, que creí haber borrado. No decía mucho, pero decía lo suficiente. No había nombres ni confesiones explícitas, pero el tono era claro. Era mi voz escrita en un momento de descuido, de vulnerabilidad. Y él la había leído. Mi garganta se cerró. Tomé el celular, pero antes de poder hacer algo, escuché la puerta de la entrada abrirse. Lo vi entrar con una expresión que no supe descifrar. Traía en la mano una bolsa de pan recién hecho. Me miró, notó el celular en mis manos y se detuvo. No dijo nada. Yo tampoco. Fue uno de esos silencios que pesan más que cualquier grito. Dejó la bolsa sobre la mesa y se acercó con pasos lentos. Me quitó el celular con delicadeza, sin brusquedad, sin palabras. Lo colocó donde estaba. Luego me miró a los ojos. En su mirada no había rabia. Había algo peor, resignación. Como si en algún lugar de su mente ya hubiera considerado la posibilidad. Como si solo necesitara una confirmación. ¿Desde cuándo fue todo lo que dijo? No respondí. No podía. Sentí las palabras atoradas en la garganta, incapaces de salir sin romper algo más. No quiero saber los detalles, continuó. Solo quiero saber si aún estás aquí. No supe qué decir. Esa era la pregunta real. No si lo había hecho, no con quién. Sino si aún estaba ahí, con él. Y no supe responderla. Porque la verdad era que no lo sabía. Estaba físicamente sí, pero emocionalmente ya no era lo mismo. Él lo entendió. No necesitó más palabras. Se giró, tomó sus llaves y salió sin decir adiós. Escuché el sonido de la puerta cerrarse con un golpe seco, no violento pero definitivo. Me senté en la silla más cercana y dejé que el peso del momento me cayera encima. Había llegado el momento que tanto había temido. El momento en que la verdad,
por más que se intentara ocultar, se hacía visible. Y no tenía cómo detenerla. En la oficina, esa misma mañana, él me esperaba con unos documentos para firmar. Me miró con la misma expresión contenida que había llevado durante las últimas semanas. Nada en su rostro revelaba que algo hubiera cambiado. Pero yo lo sabía. Lo notaba en los detalles, el tono más seco, el gesto rápido, la distancia más precisa. Firmé los papeles en silencio. Cuando terminé me dijo que había una vacante en otro departamento. Que creía que podía interesarme. Que tal vez era buen momento para tomar cierta distancia. No lo dijo con dureza. Lo dijo como alguien que sabe que un ciclo ha terminado. Asentí sin discutir. Porque tenía razón. Antes de que me fuera, añadió algo más. No todos los silencios salvan. Algunos terminan destruyendo lo poco que quedaba. No respondí. Solo recogí mis cosas y salí. Pasé la tarde caminando sin rumbo. Las calles eran las mismas, los sonidos familiares, pero todo se sentía distinto. Como si la ciudad hubiera cambiado de color. Me senté en una plaza, frente a una fuente, y dejé que los pensamientos me inundaran. Recordé la primera vez que lo vi. La tensión en el ascensor. La nota. El viaje. Las miradas. Las veces que me negué a aceptar lo que ya era evidente. Me pregunté si todo habría sido distinto si hubiese puesto un límite a tiempo. Si hubiera hablado con la verdad desde el inicio. Pero ya era tarde para esas preguntas. Esa noche al llegar a casa, encontré una nota sobre la mesa. Escrita por él con su letra pausada. No te culpo. Solo necesito respirar. No me busques por ahora. No lloré. No grité. Solo me senté en el suelo y me abracé las rodillas. No había nadie más que yo. Solo yo y las consecuencias de mis decisiones. Porque a veces no es una gran traición la que rompe una relación. A veces es una suma de ausencias. De silencios. De momentos en los que decidimos mirar hacia otro lado. Y yo había hecho eso demasiadas veces. Los días siguientes transcurrieron como si el mundo se hubiera vuelto de papel. Todo parecía frágil, blando, incapaz de sostenerme. Me mudé temporalmente al apartamento de una amiga que apenas usaba. Ella no hizo preguntas. Solo me entregó las llaves y me abrazó con fuerza, como si supiera que en ese momento, más que respuestas, yo necesitaba silencio. El espacio era pequeño, casi sin muebles, con una cama dura, una silla frente a una ventana y una cocina que apenas funcionaba. Pero para mí fue suficiente. Me sentía como suspendida entre dos mundos, el que acababa de romperse y el que aún no sabía si tenía permiso para construir. Las primeras noches apenas dormí. Me acostaba con la mente encendida, repasando cada escena, cada palabra no dicha, cada gesto ignorado. Me reprochaba no haber parado antes, no haber hablado a tiempo. Pero también sabía que todo eso venía de un lugar que ya no era el mío. El arrepentimiento, aunque sincero, llegaba tarde. Y el dolor de haber perdido algo importante no borraba el hecho de que en algún nivel, yo había elegido este camino. Intenté volver a una rutina, a cualquier cosa que se pareciera a un ritmo. Salía a caminar por las mañanas, buscaba un café donde leer, organizaba carpetas viejas en el correo, como si eso pudiera devolverme el control. Pero lo cierto era que nada de lo que hacía parecía tener sentido. Todo estaba teñido por esa sensación de pérdida que no se dice en voz alta pero que pesa en cada paso. Un día, sin pensarlo demasiado, fui al barrio donde solíamos vivir. Caminé por las calles que conocía de memoria, pasé por la panadería donde comprábamos los domingos, por el parque donde alguna vez hicimos planes que ya no importaban. Todo seguía igual. Solo yo era distinta. Entré a una cafetería pequeña y me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí lo de siempre, un café solo, sin azúcar. Mientras esperaba, saqué el celular del bolso. Dudé un momento antes de abrir la galería de fotos. Pero lo hice. Comencé a borrar. Una por una.
Las imágenes de nosotros. Las cenas, los viajes, las sonrisas forzadas del último tiempo. No como castigo, sino como cierre. Como una forma de aceptar que ya no había marcha atrás. Esa misma tarde, de vuelta en el apartamento, abrí el portátil y escribí un correo. No a él. A mí. Era una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba redactar. Le contaba lo que no pude decir en persona. Lo que se había roto. Lo que había intentado reparar y no supe cómo. Lo guardé en borradores y no lo volví a abrir. Días después, recibí una llamada de una excompañera de oficina. Me dijo que en otro departamento estaban buscando a alguien con mi perfil. Que ella había mencionado mi nombre, que podía ser una buena oportunidad para empezar desde otro lugar, sin las sombras que ya conocía demasiado bien. Dudé. No por miedo, sino por agotamiento. Pero luego acepté. No tenía nada que perder. La entrevista fue breve. Me escucharon, me evaluaron con ojos neutros, sin juicios ni historias previas. Me ofrecieron el puesto. Acepté. Esa noche, de camino al apartamento, pasé por una librería de viejo. No sé por qué entré. Tal vez buscando algo que me anclara. Encontré un cuaderno de tapa dura, gastado, con hojas amarillentas. Lo compré. Decidí que ahí escribiría solo lo que aprendiera de ahora en adelante. No excusas. No nostalgias. Solo lecciones. Empecé por la primera. A veces, perderlo todo es el único camino para encontrarse. Días más tarde, mientras organizaba una caja con papeles antiguos, encontré una fotografía suya. No la rompí. No la guardé. Solo la miré unos segundos, luego la dejé en una bolsa para reciclar. No por rabia. Solo porque ya no la necesitaba. Mi amiga regresó un fin de semana y me encontró cocinando. Me dijo que me veía distinta. No más feliz, pero sí más ligera. Le respondí que tal vez lo estaba. Que cuando una deja de esperar que todo tenga sentido, empieza a construir algo que no duele. Esa noche llovió. Me senté en el alféizar de la ventana con una taza de té caliente entre las manos. Escuché el sonido del agua golpeando los cristales. Pensé en él. No con tristeza. No con rabia. Solo como se piensa en una historia que tuvo su final. Porque todo final tiene su propio modo de enseñarnos. Aunque duela. Aunque nos parta. Y ahí, con la ciudad apagada por la lluvia y el vapor del té envolviéndome el rostro, sentí por primera vez en semanas algo parecido a la calma. No felicidad. No alivio. Pero calma. Como si después de tanto ruido, el silencio por fin comenzara a ser un refugio. El nuevo trabajo no era tan diferente del anterior, pero la forma en la que yo lo habitaba era completamente distinta. La oficina tenía las mismas paredes blancas, escritorios alineados, teléfonos que sonaban de tanto en tanto, teclados golpeados con ritmo constante. Pero nada en mí era igual. Ya no sentía esa tensión silenciosa que había cargado durante semanas. Ya no caminaba mirando sobre el hombro, esperando gestos, evitando miradas. Estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no era un castigo. Mis nuevos compañeros me recibieron con una mezcla de curiosidad y cortesía. Nadie me conocía. Nadie sabía mi historia. No era la asistente de, no era a la que viajó con, no era a la del rumor. Era una profesional más. Una hoja en blanco, al menos para ellos. Para mí aún era un cuaderno con muchas páginas manchadas, pero estaba dispuesta a seguir escribiendo. Cada mañana cruzaba el hall de entrada con paso firme, saludaba con un movimiento de cabeza y me sentaba en mi escritorio frente a una ventana. Esa ventana se convirtió en un pequeño refugio. Desde ahí veía el movimiento de la ciudad, personas apuradas, autos que pasaban sin detenerse, luces que cambiaban sin lógica emocional. Ese ritmo externo me ayudaba a reencontrar uno interno. Más pausado. Más mío. Una tarde, mientras esperaba el ascensor para ir a una reunión en otro piso,
alguien se colocó a mi lado. No lo noté al principio. Estaba absorta en mis pensamientos. Pero al girar levemente la cabeza, lo vi. Era él. Mi exjefe. De traje oscuro, corbata perfectamente ajustada, la misma expresión controlada de siempre. Solo que ahora al mirarlo, no sentí nervios ni culpa. Solo sorpresa. Nos saludamos con un leve gesto de cabeza. Nada más. Ni una palabra. El ascensor llegó, entramos. Íbamos al mismo piso. No éramos los únicos dentro, pero el silencio entre nosotros pesaba más que cualquier ruido mecánico. Él no dijo nada. Yo tampoco. Mantuve la vista fija en el número que marcaba cada piso. Pero por dentro algo se removía. No por él. Por todo lo que representaba. Cuando se abrió la puerta, cada uno tomó una dirección distinta. No miré atrás. No supe si él lo hizo. Pero entendí que ese encuentro fortuito era, de alguna forma, una especie de cierre. Verlo sin que se me encogiera el pecho. Compartir el mismo espacio sin que mi cuerpo se tensara. Era una prueba silenciosa de que había avanzado. Aunque fuera un paso. Esa noche salí a caminar por el barrio donde ahora vivía. Era más modesto, menos céntrico, pero me gustaba. Había árboles en las aceras, panaderías pequeñas, niños jugando en las plazas. Me gustaba pasar desapercibida entre ellos. Ser una más. Sin títulos. Sin etiquetas. Me senté en una banca y observé. Las conversaciones ajenas, las risas espontáneas, los saludos entre vecinos. Todo eso me devolvía una sensación que creí perdida, pertenencia. No a un lugar, sino a mí misma. A una versión de mí que no dependía de nadie. Que no se medía por cuánto afecto recibía, sino por la capacidad de sostenerse incluso cuando todo se derrumba. Mi celular vibró en el bolso. Lo saqué sin apuro. Una notificación. Un mensaje de él. No del jefe. De mi expareja. Lo leí una sola vez. Estoy bien. Solo quería que lo supieras. No respondí. No porque no me importara. Sino porque entendí que esas palabras no requerían respuesta. Eran solo eso, una línea tendida desde el otro lado del abismo que nos había separado. Saber que estaba bien era suficiente. No necesitábamos más. De regreso en el apartamento, encendí una lámpara tenue y me senté en el suelo con el cuaderno viejo que había comprado en la librería. Pasé las páginas y encontré la frase que había escrito días atrás: a veces, perderlo todo es el único camino para encontrarse. Debajo escribí otra. Y a veces encontrarse no significa volver a ser quien eras. Sino aprender a vivir sin necesidad de ser otra persona. Cerré el cuaderno y respiré hondo. No tenía respuestas a todo lo que había vivido. No sabía si las decisiones que tomé fueron las correctas. Solo sabía que eran mías. Que asumía su peso, sus consecuencias. Y que a pesar del dolor, había sobrevivido. En la oscuridad, antes de apagar la luz, volví a mirar por la ventana. Las luces de la ciudad titilaban como pequeñas señales de que el mundo seguía su curso, sin importar las tormentas personales que arrastramos por dentro. Y me sentí parte de ese ritmo. Imperfecta. Cambiante. Real. Mañana sería otro día. Uno más. Uno distinto. Pero mío. Solo mío.